Hola, en este video les explicaré cómo trabajar en la guía de esta semana. Semana 30. Recordarles siempre escribir las generalidades, el número de la guía, el número y nombre de la unidad y el contenido, past events. En esta guía veremos cómo hablar sobre eventos pasados o actividades que nosotros hicimos. La actividad 1.1 dice: con el objeto de explorar tus conocimientos previos acerca de acciones o eventos en el pasado, trabajaremos con los siguientes ejercicios. Y acá están las indicaciones. Pon los verbos en pasado simple y relaciona las imágenes con los verbos. Cuando tú termines, escribe el mensaje oculto. Acá quiero hacer a esta guía le voy a hacer unas modificaciones por el tiempo que no vamos a tener para explicar cada parte. O toda la gramática que viene, mejor dicho, toda la gramática que viene en la guía no la voy a poder explicar por el tiempo que no vamos a tener esta semana. Luego acá dice que ustedes van a realizar este ejercicio, pero como igual quizás no tienen la facilidad de poderlo imprimir, recortar y pegar, entonces aquí vamos a hacer una modificación en este ejercicio. Ustedes iban a escribir el verbo en pasado, cada uno de los verbos que está aquí, este listado, lo iban a escribir acá relacionando la imagen con el verbo. Y según el número, iban a escribir en el número correspondiente el verbo, pero en pasado, o sea, agregándole ed a estos verbos, que son verbos regulares. Pero aquí es la modificación, aquí está la modificación que vamos a hacer a este ejercicio. Solo vamos a escribir en la parte 1.1 este título, Past Simple. Regular verbs, el pasado simple de los verbos regulares. Este tema, acá lo vamos a escribir, el título del ejercicio. Luego vamos a escribir estos verbos, yo se los he escrito, ya con su pasado y están acá. Quiero que se fijen acá bien para que ustedes lo escriban tal y como está. Tal y como están estos verbos, los van a escribir en su cuaderno. Acá está el presente y acá tenemos el pasado. Ya les voy a explicar las reglas para formar el pasado. Entonces esto lo van a copiar tal y como está. Aquí se los pongo ahí, pero igual pueden pausar el video para escribir el listado de los verbos presente y pasado. Esa es la modificación que hice acá a este ejercicio. Luego, acá les explico este cuadro, 1.2. Este cuadrito lo van a escribir, a hacer en su cuaderno y van a escribir la información tal y como está. Dice, es la ortografía o cómo se escriben los verbos en pasado. Y voy a explicar las reglas. A la mayoría de los verbos se les agrega ed o de, según sea el caso. Y explico acá. El verbo visit, visitar, a este se le agrega ed. Visited, visit, visited. Visitar, visité. Love, amar. Loved, amé. Acá solo le agrego la D porque el verbo termina en E, con la letra E, con la vocal E. Entonces en ese caso solo le agrego la D. Siguiente regla. Cuando yo tengo una vocal, acá está, vocal más Y, o sea la terminación, vocal más Y, entonces solamente le agrego ed, como en este caso, enjoy, enjoyed, disfrutar, disfruté. Siguiente regla, cuando tengo una consonante más la Y, la regla dice, acá está, la regla dice que la Y yo la cambio por la I latina y le agrego ed. Study, estudiar, studied, estudié. Aquí pueden ir viendo ustedes la regla y el ejemplo. Luego tenemos palabras de una sílaba más, cuando tenemos verbos, no la palabra. En este caso, verbo de una sílaba y tenemos una consonante, el sonido consonante, luego tenemos una vocal, luego tenemos una consonante. Entonces, en ese caso, yo duplico la última letra, en este caso la consonante P. Stop, detenerse o parar. Stopped, me detuve. Detenerse, detuve. Parar, paré o paró.
Ahí depende de qué se esté hablando. Luego tenemos acá este otro caso, que también tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Igual, se duplica la última letra, en este caso la T. Bat, batted. Luego tenemos verbos de 2 sílabas. Permit, commit. ¿Y cómo puedo saber que es de 2 sílabas? Lo tengo que pronunciar. Cuando tengo un verbo de 2 sílabas y tengo la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, acá, como en este caso, verbo de 2 sílabas y la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba y termina en una consonante, entonces acá yo duplico la consonante. Si se fijan, permit, permitir, permitted. Dupliqué la consonante y agregué ed. Como en este caso, dupliqué la consonante y agregué ed. Igual acá, solo que acá tenemos verbo de 2 sílabas y que la mayor entonación la lleva en la segunda sílaba. Commit, committed. Si se fijan, dupliqué la consonante y agregué ed. Esa es básicamente la regla para formar el pasado de los verbos regulares. Este cuadrito, repito, lo van a hacer tal y como está en el cuaderno. Luego voy a explicar este otro cuadrito, pero solo vamos a trabajar con oraciones afirmativas en esta semana. Este cuadro lo van a hacer tal y como está también en el cuaderno. Hoy esa guía trae bastantes cuadros. Afirmativo, quiero que se fijen. I worked, you worked, he worked, etc. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, etc. Solo le agrego al verbo la E y la D. Este es el verbo trabajar, work. Solo le he agregado ed para formar el pasado. Esta es la afirmativa. Luego tenemos la interrogativa. ¿Cómo formo la interrogativa? Solo escribo did, que es el auxiliar para el pasado. Empiezo con did, luego el pronombre, en este caso, este es el pronombre I, you, he, she, it, we, you, they. Luego el verbo. Esa es la forma como yo estructuro la oración interrogativa. Did I work? Trabajé. Did you work? Trabajaste. Did he work? Trabajó él. Did she work? Trabajó ella o ella trabajó. Entonces repito, did, el auxiliar, más el pronombre, más el verbo y el signo de interrogación porque es una pregunta. Ahora la negativa. Fíjense bien. Para la negativa yo escribo el pronombre, es lo que va primero, el pronombre, luego escribo didn't o did not. Esto es igual a decir did not. Esta es la forma abreviada o contractada. I didn't work. Pronombre, luego el auxiliar negativo, el auxiliar acá de did. Este es auxiliar para el pasado. Luego negativo, luego el verbo. En este caso dice, yo no trabajé, tú no trabajaste, él no trabajó, ella no trabajó, etc. Repito, pronombre, primero el pronombre, luego didn't, que es el auxiliar en pasado, y en este caso negativo, porque es negativa la oración, luego el verbo. Y esa es la forma como vamos a estructurar las oraciones negativas. Luego vamos a hacer este cuadrito. Este cuadrito contiene, respuesta dice corta. Did I work? Trabajé yo. Did you work? ¿Trabajaste? ¿Trabajó él? ¿Trabajó ella? ¿Trabajaron ellos? Y la respuesta puede ser afirmativa o negativa. Yes, I did. Yes, he did. Yes, she did. Yes, we did. O no, I didn't. No, he didn't. No, she didn't, etc. Este cuadrito lo van a hacer también tal y como está. Acá hice la modificación. Bueno, no, más abajo. La modificación ya se las explico. Este ejercicio lo van a realizar así. Es de unir el verbo con la terminación correspondiente, de acuerdo a las reglas que yo ya expliqué arriba. Es de unir, prácticamente es de escribir su terminación. Acá tenemos play, ¿y cuál sería la terminación? Sería esta, played. Solo le agrega ed. Entonces usted prácticamente solo va a ir agregando ahí el verbo en pasado. O sea, esto le agrega la terminación y lo escribe. Jump. Sería, esto. Jump, jump, jumped, jumped. Vale. Luego cry. Acá si se recuerdan, si revisan la regla que expliqué anteriormente, cuando termina
en Y le cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ed. Entonces sería cry, cried. Este sería el pasado. Visit. Según la regla que expliqué, sería acá. Sería el pasado, visited. Le agregamos ed, visited. Listened. Según la regla, también le agrego ed, listened. Sería la pronunciación. Y solo le agrego ed. Entonces, prácticamente es de que ustedes vayan viendo acá cuál es la regla correspondiente y le agregan ahí la terminación para formar el pasado de cada uno de los verbos. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Y acá sí hago la modificación en esta parte de acá. Bueno, quiero ver. No. Todavía acá este ejercicio se trata de escribirlo en pasado. Vaya, acá lo mismo. Acá esta guía solo trata de escribir los verbos en pasado, de que ustedes practiquen escribiendo el pasado de los verbos. Dice escribe el pasado simple de los siguientes verbos. Y aquí le dan el listado. Acá igual lo mismo. Usted tiene que revisar la regla que expliqué, escuchar bien ahí y formar el pasado de cada uno de estos verbos. Acá study. Aquí cambiamos la Y por la I latina y agrego ed. Entonces a cada uno de estos le va a escribir usted el pasado. Recuerden que por ejemplo acá, mop, según la regla tenemos consonante, vocal, consonante. Entonces acá duplico la última consonante esta y agrego ed. Así formo el pasado. Ustedes tienen que revisar la regla. No es que a todos les voy a agregar ed, sino que tienen que ver la regla tienen que ver las reglas que yo expliqué. Vaya, aquí sí, acá sí está la modificación que yo he hecho. Acá se trata de hacer oraciones negativas e interrogativas, pero no las vamos a hacer porque para eso tenemos que practicar bastante, para que ustedes entiendan bien eso. Tenemos que hacer ejercicio. Entonces, vamos a hacer solo eso, nos vamos a enfocar en las afirmativas. Aquí dice, llenan los espacios con el pasado simple. Ustedes van a escribir el pasado simple de cada verbo que está en paréntesis, lo van a escribir en el espacio. O sea, tienen que escribir, por ejemplo, acá, agrego ed, asked, y agregan acá el pasado del verbo. Acá también. Tienen que ir viendo cuál es la regla correspondiente. Luego acá también está la modificación que voy a hacer en el 1.4. Acá les piden que escriban 3 afirmativas, 3 oraciones afirmativas, 3 negativas y 3 interrogativas. Pero como no hemos tenido oportunidad de practicar todo esto y se los tengo que explicar bien en clase, solo vamos a trabajar con las afirmativas, que son las más fáciles de hacer. O sea, la estructura pues es más simple. Entonces solo me van a hacer acá 3 oraciones afirmativas. Acá está un ejemplo. I visited my brother yesterday. Visité a mi hermano ayer. Ustedes van a hacer 3, pero no incluyan esta porque este es el ejemplo. Solamente repito las 3 afirmativas. Y yo después voy a reforzar este tema. La otra semana primero yo refuerzo este tema y les explico las negativas e interrogativas. Eso sería todo lo de la guía de trabajo. Si tienen alguna duda, pueden escribirme.